Bienvenidos a Acontecer Nacional, octavo programa. Seguimos avanzando, seguimos sumando seguidores. Hoy estoy muy contento, vamos a tratar un tema que es la designación de la comisión especial, que es como una réplica del Pacto de Estado por la Justicia por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, y la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hoy nos distinguen con su presencia abogados y docentes, Cristina Torres y el profesor Roberto Will Guerrero. Bienvenidos a Acontecer Nacional. Cristina, profesor Roberto, Bueno, gracias. Tocayo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo no? Claro. Entremos en materia inmediatamente. Quisiera saber su opinión. El rol de la comisión. Debo aclarar algo. Sí. La profesora Cristina no se ha postulado para magistrada, pero el profesor Will sí presentó sus papeles. Es correcto. Una decisión importante y que nosotros consideramos valiente. Claro. Pero entonces quisiera conocer, desde el punto de vista de quien no está aspirando, pero que sí es abogada, y que ambos son usuarios del sistema de justicia. Claro. ¿Cuál es el rol de esta comisión? ¿Qué esperamos de esta comisión? Bueno, gracias por la invitación, Roberto, y gracias, profesor, por acompañarnos también. Gracias. Siempre contenta en poder coadyuvar de alguna manera, en participar y que el pueblo comprenda estos pasos tan delicados que son y a veces hasta incomprendidos, que es la designación de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Mira, y te lo pongo desde ese punto de vista. En esta ocasión no me postulé. Ya en otras ocasiones sí he tenido la experiencia de haberme postulado y a otros cargos también, ya sea que en su momento fueran por votación de la Asamblea Nacional, porque hay cargos que los decide la Asamblea Nacional por votación, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, y los cargos de Corte Suprema de Justicia, en este caso, es decir, decisión absoluta, decisión y designación del Poder Ejecutivo. Eso lo indica nuestra Constitución Nacional, artículo 200. Pero bueno, se ha conformado una comisión evaluadora, lo cual es como, yo lo veo como una válvula de escape a la tensión que en nuestro país se ha creado ante la decisión que fuera directamente hasta ahora, y como debe ser, debo aclarar, porque lo indica la Constitución Nacional y debemos actuar apegados a la Constitución Nacional, debe ser decisión del presidente de la República. Pero la creación de esta fase previa es una válvula de escape, de tranquilidad, de cierto ápice, de confianza frente a esa designación. Yo lo veo desde ese punto de vista. Hay sectores que siempre reclamaron la participación dentro de la selección de los magistrados como una forma de poder opinar o tener incidencia. Profesor. Sí. Bueno, igual que la colega, le agradecemos enormemente pues la oportunidad que nos brindan. Y es un honor pues que nos estar acompañado con tan ilustre dama. Gracias, gracias. Igual. Con relación al tema, sí coincido en cierta forma con lo vertido por la colega. Sin embargo, debemos de ubicarnos en contexto. Esta comisión no se generó espontáneamente. Esta comisión, a mi juicio, surge por el clamor ciudadano. Es decir, la ciudadanía en realidad ha venido cuestionando la forma como se designan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que tienen un fundamento de derecho. Claro que sí. La Constitución Nacional es clara al respecto y en efecto le otorga la atribución al presidente de la República de designar a los magistrados de la Corte Suprema. Así es. Y luego entonces son ratificados por el órgano legislativo. Correcto. Sin embargo, a mi juicio, la causa, diríamos, principal de este asunto radica en nosotros mismos los abogados. ¿Pero qué sucede? En muchos países el Ejecutivo es el que nombra a los magistrados de la Corte y no hay tanta animadversión por el acto de nombramiento como en Panamá. ¿Pero por qué? Porque nosotros los abogados no hemos comprendido en términos generales nuestro papel cuando nos nombran como magistrados de la Corte. Nosotros tenemos que entender que ese es un procedimiento constitucional
Así y es. no es un ferrete que se nos pone cuando nos nombran. Entonces, ahí es que está el problema en realidad. Cuando nosotros vamos a la corte, definitivamente nosotros no somos de nadie. Nosotros no somos magistrados de nadie. Somos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y tenemos una labor constitucional que ejercer, más no obedecer a ningún interés en particular. Claro. Entonces, eso no lo hemos entendido y Así por eso es que se ha distorsionado Así es. realmente la función que desempeña el Ejecutivo en el nombramiento. Sí. A mí me parece muy interesante y yo quería aportar algo también. Creo que hay cosas que son diferentes respecto a otros procesos. El siguiente, yo creo, y las diferencias serían, uno, que el Ejecutivo en particular ha sido muy expedito en atender este tema. Es decir, estamos en septiembre cuando sabemos que los magistrados en teoría tendrían que entrar en diciembre, o sea que muy rápidamente ha abordado el tema, proponiendo a la sociedad y convocando a los actores que están participando en este sentido. Lo otro, y que no deja de ser un factor fundamental, a pesar de que se habla de una relación de bastante independencia entre los órganos legislativos y ejecutivos, es que el gobierno anterior no contaba con una mayoría legislativa que le permitiera avanzar con sus designados, y eso se demostró en un momento determinado. Tanto es que el magistrado Tapia del Tribunal Superior Penal hoy día no ha podido ser, bueno, quedó para la historia como un nombramiento en suspenso. Y así vemos que está tomando otra dinámica. ¿Qué ustedes creen que debe ser esencial de este proceso? Porque se elaboró ya un cuestionario que es de carácter público. Entonces, eh, nuevamente, aspirante, no aspirante, el cuestionario, yo me imagino que cada aspirante se estará preparando para, bueno, esta es mi forma de responder, esto es lo que yo soy en base Sí. a estas preguntas. Y eso será contrastado también con una ejecutoria. Claro. Mira, en eso que has mencionado, vale la aclaración que hay un cargo de magistrado a la sala penal, que ya su término de ser magistrado, que son 10 años de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, se le precluyó absolutamente. Sí, y se ha mantenido en el cargo. Años. Sí, entonces es un tema que puso a la Corte en una situación muy difícil, toda vez que no han podido estructurar su junta directiva. Y la junta directiva en la Corte Suprema de Justicia juega un rol muy importante y determinante en todas las decisiones administrativas que se deben tomar en ese poder del Estado. En ese sentido, quiero acotar de que me parece muy interesante que se haya tomado ya la decisión y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque se tiene que tomar la decisión porque hay que recordar que la Corte Suprema, una vez se designen los magistrados de la Corte Suprema, el Ejecutivo los designa, son remitidos y son enviados a la Asamblea Nacional y tienen que ser ratificados. Primero pasan a la Comisión de Credenciales, donde se verifica si cumplen o no con los requisitos que se encuentran en la Constitución Nacional, artículo 204 y subsiguientes, y de esta manera se verifica si cuentan con todos los requisitos y pasan entonces a ratificación del Pleno. Pero ¿cuándo finaliza el periodo legislativo en pleno? El 31 de octubre. Trabajan hasta diciembre, pero trabajan comisiones. Claro. ¿Ya? Entonces, ya el ver el tiempo en que se ha manejado esta dinámica lo veo muy interesante y muy responsable desde el punto de vista de que si ya Permite a uno se le sorpresas. termina, exactamente, y si se le finaliza el periodo a los otros dos magistrados en diciembre, ya inmediatamente se van a tener los reemplazos y no ocurra lo que ha ocurrido con la sala penal. Ese punto es bien importante aclarar. Me parece. Quisiera yo reflexionar sobre algo. Uh-huh. Y el sistema de escogencia se está revitalizando con este proceso o es un sistema que debe evolucionar. Bueno, a mi juicio, la diferencia que parece subyacer en esta etapa es la retoma de la Comisión por el Pacto de la Justicia. O sea, es decir, esta retoma
de alguna forma responde al clamor ciudadano. Porque hasta ahora nadie ha salido a criticar el sistema como tal, como lo ha planteado el presidente de la República. No, nadie. Precisamente por eso, porque de alguna forma, en el periodo pasado, inmediatamente pasado, los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por iniciativa del mismo Ejecutivo, prescindieron de las observaciones o del proceso que implementó la Comisión del Pacto por la Justicia. Entonces, eso fue una crítica acerba que se formó en la opinión pública. Y hoy día, al retomar el asunto de la comisión, es más, han incorporado otros sectores a la comisión, sectores que no estaban antes, están en la comisión hoy día. Por ejemplo, está CONATO. CONATO no estaba en las veces anteriores. Entonces, son sectores que de alguna forma responden al clamor a la opinión pública y que le dan legitimidad al proceso sin que esto definitivamente forme parte de lo que está regulado constitucionalmente. Es un complemento a lo que está regulado constitucionalmente y de allí que la opinión pública se ha mantenido, diríamos, hasta cierto punto conforme y viendo cómo se va desarrollando y va evolucionando el proceso. Esa es mi opinión. Para cerrar el primer bloque, las famosas pruebas psicométricas que en un momento determinado hasta generaron una especie de clandestinidad, porque no sabíamos si había alguien mejor evaluado y cuál era su circunstancia. Es correcto. ¿Son necesarias específicamente o ya se conoce a las personas por su trayectoria, su carácter, o realmente hay otros elementos como el político o también el de las corrientes de pensamiento, que digo, tú puedes ser muy inteligente, pero puedes tener una idea muy radical en un momento determinado? ¿Este elemento va a hacer falta en este proceso? Mira, en ese sentido yo me gustaría opinarte como académica. Yo considero, honestamente, que en ese momento eso se aplicó, causó desgaste en los participantes. Claro que sí. Quizás también desgastes. Por los episodios anteriores, claro, de posible falta de preparación a la hora de la presentación, más no claro, profesional. No, la profesional es otra cosa, pero no podemos olvidar el aspecto emocional de los participantes. Claro. Y mira, y te voy a decir algo, y con toda honestidad, se ha creado esta comisión que sobreviene del Pacto de Estado por la Justicia, que su finalidad realmente no era en ningún momento evaluar quiénes llegaran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, evaluar a los participantes. Esa no es la realidad del por qué se creó el Pacto de Estado por la Justicia. Pero toda vez que se hace necesario, reitero, la válvula de escape social y que para apaciguar inquietud sobre el estatus y que siempre se recrimina a la presidencia de la República o al presidente de la República de que dependiendo de sus necesidades así nombran los magistrados. Eso depende de las conductas, porque usted puede nombrar excelentes personas y al fin del día pueden estar en el cargo y no lo hacen bien. Claro, por supuesto. No necesariamente un resultado en un momento determinado va a determinar tu desempeño en una situación es concreta, correcto, ¿no? Así es. Sí, en efecto, para complementar lo que dice la colega, a mi juicio, todas estas evaluaciones que se están realizando en este momento, o se están realizando ya porque iniciaron hoy, a mí me parece que más que todo constituye esa válvula de desahogo para de alguna forma desactivar esa adrenalina que se tiene en la sociedad ahora mismo. Bueno, adrenalina que viene combinada con un proceso electoral que todavía genera, en mi opinión, esa resistencia o luchas de carácter electoral y político. Es decir, el gobierno tuvo un resultado electoral específico que lo hace tener que lidiar ya no con una fuerza, sino con 3 fuerzas políticas que estuvieron muy competitivas. Bueno, 2 de ellas en particular. Sin embargo,
el detalle que apuntaló la colega, muy importante a mi juicio, se trata de que al final del año no hayan sorpresas definitivamente. Se trata de que se ha adelantado un proceso que normalmente tarda un mes mínimo, un mes un mes, 2 hasta 3 meses se ha ido, y que causa mucha intranquilidad social, hay mucha suspicacia, hay mucha intranquilidad, claro. Y el hecho de adelantar este proceso, para mí ha sido una decisión magnífica del órgano ejecutivo. Porque tampoco se prevería, como en otros tiempos, los famosos madrugonazos, es decir, 3 de la mañana y la persona desvelándose a veces. Sí, sí, claro. Y el desgaste de los participantes, en efecto. No, y que es injusto también. Claro, porque claro. Indistintamente de la corriente política que sea una persona y sea designado magistrado o fue designado magistrado, también son seres humanos, son profesionales Claro del derecho sí. y merecen respeto. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese es un tema que es totalmente, ¿no?, fuera de... Perfecto. Y finalmente, para cerrar el primer bloque, ¿tendremos fidelidad por parte del Ejecutivo con respecto a los resultados? ¿O esperamos que indistintamente de lo que haya, el Ejecutivo diga, bueno, a pesar del proceso, mi decisión es esta? A mí me parece que el Ejecutivo, disculpe, colega, a mí me parece que el Ejecutivo ha mostrado señales de que va a respetar las observaciones que hace la comisión. O sea, no tendremos gallos tapados, por así decirlo. A mí me parece, es la impresión que tengo, sin embargo, eso no se sabe. Eso es difícil de conocerlo. No tenemos la bola de cristal para... No la tenemos, definitivamente. Así que, es más, el mismo presidente ha dicho, él originalmente, según versión de la comisión, el licenciado Carlos Lee manifestó que le habían pedido 15 recomendaciones. Posteriormente, él dice, la comisión no está de acuerdo con esto y le vamos a enviar el total de los participantes que vamos a evaluar. Para que no se establezca una especie de disconformidad por parte de los, bueno, fueron 129 postulados. Otros 114 profesionales que... Y que va a caer la responsabilidad. En el papel cumplen con los requisitos. Y la comisión va a cargar con esa responsabilidad. Por eso Carlos Lee, a mi juicio, también muy inteligentemente y muy prudentemente dice, no, nosotros lo vamos a evaluar, lo vamos a entrevistar y le vamos a enviar todo el paquete al órgano ejecutivo para que ustedes decidan. Mire, me parece interesante esa decisión. Si Lee mencionó eso, me parece interesante, te voy a decir por qué. Porque entonces quiero yo pensar que él está respetando absolutamente lo que indica la Constitución Nacional en su artículo 200, que eso es potestad del presidente de la República. Así es. Entonces, que sea potestad del presidente de la República, se tienen que respetar las decisiones del presidente de la República, porque nosotros vivimos en un país democrático, y eso nosotros lo tenemos que salvaguardar. Muy bien, nos quedamos con estas reflexiones para el primer bloque. En el segundo bloque, entonces, vamos a hablar sobre ya el perfil de los magistrados. El presidente Cortizo dio una expresión, dice que no quiere magistrados gelatinosos. Vamos a hablar sobre eso un poco en el segundo bloque. Okay.